Estamos grabando. Eso, gracias, hermano. Pero no se preocupen, nosotros bien familiares. Vamos a hacerlo así como si nada pasara. Como aquellos que hacen sus fotos, ¿no? Y que dicen, como si no estuviera viéndome. Y ya se toma su selfie ahí. Bueno, estamos hablando del asunto de que ya estamos, nosotros hablando de lo que hemos de hacer, ¿no? Somos como iglesia. ¿Qué es un creyente? Hablamos de ser un creyente y hablamos que un creyente se inicia por alguien que cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Y entonces entra o pasa a formar parte de la iglesia y esta iglesia pues está conformada con algunas cosas que hace, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de la cena del Señor, su significado. Bueno, para poder entrar a la iglesia entonces tiene que pasar un proceso. ¿Cuál es el bautismo? Y el bautismo los lleva a entender que esta persona, entonces, una vez que ya está bautizado, esta persona entonces procede, ya pasa a ser parte del cuerpo de Cristo. Una vez siendo cuerpo del cuerpo de Cristo, pues esta persona empieza a desarrollarse. Ya dijimos quién debe ser bautizado y cómo debe ser bautizado. Hace poquito Carla Andrea, que está ahí con nosotros, se bautizó acá con nosotros en Playa. Pero eso sí, la señorita pues se dijo, ay, ya me voy para Chiapas y se fue para Chiapas. Bueno, la perdonamos a Carlita. Entonces ella al igual que ustedes ya conocen esto, ya estamos en este sentir de conocer a Jesucristo, aceptarlo como Señor y Salvador. Ya la mayoría ya ha pasado al proceso del bautismo y ahora vamos a entrar a esta parte que nos corresponde la clase de hoy. Y esta clase de hoy es hablar acerca de lo que va a ser nuestro fundamento doctrinal, ¿sí? Les voy a compartir mi página y ahorita se los paso. Muy bien, aquí estamos mostrando, si la ven, ¿verdad? Muy bien. Este es nuestro fundamento doctrinal. Todo el fundamento doctrinal, todo lo que nosotros hacemos está, hermanos, admitimos a Jaime. Bien, Jaime, bienvenido, hermano Jaime, pasa a ti. Bienvenido. ¿Alguien quiere unirse? Ya le dijimos que sí. Ah, Judith Morales, muy bien. Bienvenida, hermana Judith. Bueno, bienvenidos. Entonces, una vez que tenemos esta base, pasamos al fundamento doctrinal. El fundamento doctrinal es nuestro habeas corpus, vamos a decirlo así. Es nuestro fundamento donde vamos a basar nuestra doctrina. Y toda doctrina que nosotros tenemos está emanada de las Sagradas Escrituras. El fundamento doctrinal se ha hecho en la base de que como cuerpo de Cristo necesitamos conocer exactamente la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es muchísima, no solamente es este fundamento doctrinal, hay muchas más cosas que el Señor tiene para nosotros. Su voluntad es muy grande, pero hemos puesto lo más importante y lo que de alguna manera en este fundamento doctrinal nos va a caracterizar también como iglesia, lo que nos define. Miren, en la iglesia, en las doctrinas, en todas las doctrinas, hay varias cosas que nos unen entre todos, ¿sí? Nos unen. Esas cosas que nos unen vamos a decirlo así, cosas similares. Puede ser, por ejemplo, la salvación por la gracia, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Podemos hablar de otras cosas más que nos pueden unir, pero hay cosas que de alguna manera determinan nuestra fe ya distante de algunos otros grupos. Por ejemplo, el sábado, como del Señor, la ley de alimentación y otras cosas más que tenemos. Nosotros vamos a ver hoy qué es lo que nos define como iglesia. Nuestro fundamento doctrinal está hecho así. Y dice el texto, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Primera de Corintios 1:10. Eso es lo que va a ser el fundamento doctrinal, unirnos en un solo propósito, ponernos en una misma meta, en un mismo lugar. Y ahí nos vamos a mover, sobre eso nos vamos a mover, para que pensemos lo mismo. Y no andemos con que, ¿qué será? Si será asado, será asado. Y entonces aquí vamos a establecer lo que nosotros creemos. El fundamento doctrinal, hermanos, tiene 3 puntos. Ya lo habíamos visto anteriormente. Lo tenemos en la parte donde vimos acerca de los temas que vamos a estar viendo. Creo que está por acá, déjenme ver. Nuestro fundamento doctrinal. Lo vimos por aquí. Aquí tenemos las secciones. Ya vimos la primera, que es nuestra salvación. Estamos trabajando nuestro fundamento doctrinal.
Y aquí estamos, en esta parte estamos, nuestro fundamento doctrinal. Esta parte es la que nosotros hoy vamos a trabajar. Tenemos 3 temas. Uno se llama fe y salvación. El segundo se llama acción cristiana y el tercero estudio y escudriñamiento. Así nosotros hemos determinado que podríamos, de alguna manera poner nuestro fundamento doctrinal para que sea más claro para nosotros, sea más comprensible. Lo primero es fe y salvación, o sea, es el inicio, es el arranque. Lo primero que nosotros tenemos, lo voy a hacer más grande, si lo leen ahí, lo alcanzan a leer todos. Si lo alcanzan a leer, solamente mándenme un like, por favor, mientras yo tomo café. Muy bien. Si lo están leyendo, entonces, bien, voy entonces aquí a ver, el primer punto de fe. Nuestro primer punto de fe sobre el que basamos todo es la Biblia. Es el libro. La Biblia, la palabra de Dios, es el único libro de inspiración divina y de valor eterno. Muy bien, Carla. Se ha unido Carla. En sus páginas se halla la completa revelación del plan de salvación y la voluntad de Dios para el hombre. Entonces queda claro que en la Biblia, si nosotros basamos nuestra doctrina, tiene que salir de aquí. Nada que no esté aquí, podemos nosotros creer. ¿Sí? Nada que no esté aquí. Lo que se diga aquí, porque este es el único volumen que tenemos. Miren, hay muchas iglesias que de alguna manera tienen su Biblia, pero anteponen o ponen junto a la Biblia otros libros. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen su Biblia y es su Biblia porque no es esta. Ellos hacen su propia traducción, que se llama la traducción de las Sagradas Escrituras del Nuevo Mundo. Y esa Biblia que ellos han hecho, le anteponen o ponen junto a ella los escritos del juez Rutherford y de Shasta Russell, que ellos tienen sus escritos y los ponen juntos. Entonces, tienen que ir revelándose juntos. Nosotros no, nosotros solo tenemos la Biblia. No hay otro elemento que tengamos que sea la Biblia. En el caso, por ejemplo, de los adventistas, ellos tienen la Biblia y tienen los escritos de la señora Elena G. de White. Esos son sus documentos. Entonces, no pueden interpretar la Biblia si no es con los documentos de Elena G. White. Incluso, a veces están encima de la Biblia. Y antes de que se me duerma, déjeme decirle que los escritos, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene su Biblia también. La Biblia Católica tiene más libros que la nuestra. Y esa Biblia, la Biblia Católica, además de la Biblia, tiene sobre ella algo que se llama la tradición. No hay escritos, pero la tradición a veces manda sobre la Biblia. Nosotros como iglesia hemos determinado que el único libro que tenemos o lo único que nosotros podemos tomar como fuente de fe es la Biblia. De ahí emana todo. De ahí conocemos a Dios, de ahí conocemos el plan de salvación, de ahí conocemos el amor eterno de Dios para nosotros y muchas otras cosas más. Por lo tanto, la Biblia es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios, aunque también hay palabras, por ejemplo, de Satanás o de algunos otros, pero lo que está aquí es palabra de Dios. Todo es palabra de Dios, es la palabra de Dios. No son las palabras de Dios, pero es la palabra de Dios. ¿Sí quedó claro eso, va? Sí me expliqué, ¿verdad? Muy bien, ok. Ese es el primer punto. Entonces, si de aquí sale, de aquí nosotros vamos a conocer a Dios. Miren, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, verso 1. ¿Ustedes se acuerdan cómo dice ese pasaje? Génesis 1:1. ¿Quién no lo puede recitar de memoria sin leer? ¿Van a Judith? Judith Morales, ¿cuál es? En el principio creó los cielos y la tierra. Muy bien, hermana Judith. ¿Sí? Hermana Judith con su corazón adventista, pero ella de acá de la iglesia de Dios. Hermanos, entonces la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces el primer versículo de la Biblia determina que hay un Dios creador. Y es la fuente de todo lo que hay. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El versículo 2 dice, por él fue hecho todo, sin él nada ha sido hecho. Entonces habla de un Dios creador, que de ahí emana todo. ¿Dónde lo supimos? En la Biblia. Y nos habla del fundamento número 2, que es Dios. Entonces, Dios es el creador, leemos aquí, Dios es el creador de todas las cosas
Es el único ser digno de adoración. Habita en las alturas, es cercano a sus criaturas y ama eternamente. Se ha dado a conocer expresando su amor y su gracia, de manera general en la creación, de forma especial mediante su palabra escrita, y su más grande revelación ha sido a través de su Hijo. La importancia de revelarse está en darnos a conocer su voluntad. No, lo conocemos porque los cielos cuentan la gloria de Dios y las estrellas denuncian y la expansión denuncia la obra de sus manos. Conocemos a Dios porque la Escritura dice de Dios, pero conocemos a Dios sobre todo ¿por qué? Porque Jesucristo vino a revelarnos a Dios. Y estos elementos nos han revelado su voluntad. Y la voluntad de Dios es plena, completa, buena, agradable y perfecta. Tenemos el punto número 2, que es Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, muy bien. El número 3, ¿sí? Entonces vamos a hablar de Jesús, del Hijo, ¿sí? Jesucristo, su unigénito. Dice que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Unigénito, quiere decir el único de sus genes, ¿sí? En el caso de los genes de Dios y el nuestro, pues son totalmente diferentes, ¿va? Los de Él son eternos, entonces nosotros vemos a un Hijo eterno también. Jesús es el Hijo de Dios. Siendo Dios y participando de la gloria eterna de su Padre, se hizo hombre como el Mesías prometido, revelando al Padre bueno. Es el Salvador del mundo por su vida sin pecado, su muerte y resurrección, y hoy vive glorificado como Señor, dando el poder de ser hechos hijos de Dios a todos los que creen en Él e intercediendo por ellos. Este es el Hijo de Dios, ¿sí? En el principio era el verbo y el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y sin él nada de lo que fue hecho fue hecho. Entonces estamos hablando del unigénito Hijo de Dios, el que estuvo antes de cualquier cosa creada, ¿sí? No, esto no significa que Dios haya creado al Hijo, no, sino que el Hijo estaba con él en la eternidad. Ahí estaban ellos. Ahí estaban ellos dos, estaban juntos. En el Antiguo Testamento nosotros leemos, por ejemplo, que dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel veía la nube, decían, ahí está Dios. Cuando veían el fuego, decían, ahí está Dios. No decían, ahí está Dios o acá está el Hijo, o decían, es el Espíritu Santo. Ellos no tenían ese concepto. Nosotros hoy, evolucionando en nuestro conocimiento, sí, pero en aquel tiempo solo era el Dios. Entonces, cuando vemos a Jesús, cuando entendemos a Jesús que Él es con el Padre, está en el Padre, es con el Padre, ahí están juntos, en la eternidad. Son uno. Y ese Hijo es el que nos revela. Dice que siendo en forma de Dios, no tiene por qué aferrarse a ser igual a Dios, sino que se humilla a sí mismo y se hace hombre. Y estando en la condición de hombre, es obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual dice que Dios lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Porque si nosotros adorásemos a Jesús aparte del Padre, entonces seríamos ¿cómo se dice? Polidólatras, o ¿cómo se dice? Ya se me olvidó. Bueno, seríamos idólatras, o no, seríamos politeístas, perdón, porque entonces adoraríamos a dos dioses. Y no, nosotros adoramos ¿a quién? A un solo Dios, a un solo Dios verdadero. Entonces, luego entonces, nosotros entendemos aquí en este pasaje cómo es que entonces, en el punto número 3 nos habla de Jesucristo, del Hijo, que Él es el Salvador del mundo. Él vino a dar su vida por nosotros para rescate de todos y cada uno de nosotros, cosa que ustedes ya conocen, ya saben. Solo estamos dándole orden a lo que es el fundamento doctrinal. El punto número 4 tiene que ver con el Espíritu Santo. Dice el punto número 4, por el Espíritu Santo, Dios está presente de manera activa y vivificante en el mundo. Es poder de Dios que da vida nueva. Hace a los creyentes hijos de Dios, les une en una auténtica comunión y les hace capaces para ser testigos de Jesús hasta lo último de la tierra. Por el Espíritu Santo, Dios y su Hijo actúan en el corazón de cada creyente, dándole el amor genuino como fruto y tarea, que incluye el ejercicio de los dones que el mismo Espíritu reparte a cada uno. Entonces, el Espíritu Santo es el poder que emana del Padre y que emana del Hijo. Este poder que sale de ellos es el que reforma, transforma, convierte, tocas, enseña, guía, redarguye, exhorta, reprende,
hace las maravillas que ha hecho con nosotros en nuestras vidas. Porque ¿quién sino el Espíritu de Dios que conoce lo que Dios tiene, podría revelarnos a nosotros lo que Dios quiere? Sino solo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos impele, nos lleva al Padre. Es el que de alguna manera dice, aquí está, por aquí camina y ahí vamos. Y cuando conocemos a Jesucristo, su Hijo, Él nos salva. Entonces ve cómo la obra de Dios, vean cómo la obra de Dios, ¿sí? Está trabajando en completo. El Padre amándonos, el Hijo muriendo por nosotros y el Espíritu Santo llevándonos allá. ¿Se da cuenta? Entonces el Espíritu Santo tiene un papel vital e importante. Él nos enseña a orar, Él nos guía a toda verdad. Por el Espíritu Santo, ahí está actuando Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, aparte del Hijo también. Y entonces nosotros lo único que tenemos que hacer, pues ahora sí, como dicen por ahí, mi querido Guillermo, flojito y cooperando, porque el Espíritu Santo es el que nos va a llevar. El Espíritu Santo es el que nos va guiando. ¿Y quién mejor o en qué manos estaríamos mejor guiados que sino en las manos del Espíritu Santo? ¿Mm? Entonces ustedes pueden decir, entonces han dado caso al pastor. No, porque bueno, si yo estoy guiado por el Espíritu Santo, sí, pero si no, no. ¿Verdad? Entonces el Espíritu Santo nos va a enseñar todo eso, ¿sí? Si hay preguntas, ya saben, con confianza pueden hacerlas, ¿sí? Si no hay, entonces me sigo al punto número 5, y el punto número 5 dice que es acerca del ser humano. Y también ya de eso hablamos, mi querido Guillermo. El ser humano, hombre y mujer, no, hombre y mujer, le faltó hombre, mujer y no le faltó nada. No hay ahí trans ni nada. Ideología de género, no, ¿verdad? No, nada más dice, el hombre, el ser humano, hombre y mujer, fue creado por Dios a su imagen y semejanza para su gloria. Fue bendecido por él para que en obediencia cuidara y fomentara la vida en la creación. El ser humano, por su libre decisión, desobedeció, ocasionando la entrada del pecado, la corrupción de la vida en la creación, el dominio de Satanás y la irrupción del poder de la muerte. Por el efecto del ser humano en la creación, tanto él como la creación misma necesitan ser salvados. Bien, entonces vean ustedes cómo este asunto de la ideología de género y todo eso entró después. Cuando Dios hizo al ser humano, ¿cómo lo hizo? En dos versiones, Barbie y Kent, hombre y mujer. Y no hizo más que eso. Entonces entendemos nosotros que todo lo demás no es más que la corrupción que se va dando. La Biblia habla de solamente eso. La arqueología lo corrobora, porque hasta ahorita la arqueología ha rescatado o ha sacado huesos de hombres de miles de años atrás y no ha sacado más que huesos de hombres o de mujeres. O son hombres o son mujeres. No sé si vieron las noticias esta semana. ¿No las vieron? Sacaron a un trans del baño de mujeres en la Cineteca Nacional, ahí en la Ciudad de México. Y estaba el muchacho que estaba tremendamente enojado, pero bueno, pues se enojó, pero ni modo, lo sacaron. ¿Por qué? La Biblia lo dice. La Biblia dice, en el principio que creó Dios, ¿a quién? Creó al hombre, y al ser humano, hombre y mujer. Génesis 1, 26, 27 y Génesis 2 hablan de cómo crea Dios al hombre y a la mujer. Por eso el ser humano está puesto aquí, en el punto de fe, porque creemos esto, que esto fue creado por Dios, que ha pecado, pero que Dios lo quiere restaurar. Necesita él un salvador. Entonces pasamos nosotros a lo que es el punto de fe número 5, que nos lleva a entender también cómo entonces puede ser salvado. Si el ser humano creado por Dios fue perfecto, pero este cayó, se corrompió desde la mollera hasta los pies, todo corrompido, ¿sí? Entonces este ser humano hace que la creación también se corrompa. Bueno, entonces la creación y el ser humano, según Romanos 8, que la creación gime dentro de sí, esperando la restauración del humano, para que estos sean restaurados. Bueno, si necesitan un Salvador, ¿cómo va a venir eso? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que empiece ese proceso de restauración? Bueno, empieza por el Evangelio. El punto de fe número 6 dice, el Evangelio significa, buenas noticias. En el poder de Dios, dice, buenas noticias. Es poder de Dios que salva a quien cree en Jesucristo. Crea que murió, a quien crea en Jesucristo, crea que murió y resucitó por los pecadores, conforme a las Escrituras, para darles vida, aceptando que Él se hizo presente en el reino de Dios. Ese es el punto de fe número 6 que ya tenemos aquí.
Entonces, este ser humano necesita salvación. ¿Y cómo viene? Sino a través del Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de salvación. ¿Cómo ha venido Cristo al mundo para dar su vida y rescate por nosotros y así salvarnos? ¿Y eso dónde está reflejado? Aquí en las Escrituras. De aquí emana todo. Recuerden, el fundamento de fe es este. De aquí emana todo. Ahora, ahí nos está hablando de lo que es el Evangelio. Ese Evangelio, esas buenas noticias de que Cristo vino al mundo para salvarnos, se la da al ser humano para ser rescatado. Y entonces aquí vemos entonces el punto de fe número 7 que dice, es la persona. Bueno, el punto de fe 7 es el creyente. Miren, el creyente es la persona que al aceptar a Jesucristo por fe, reconoce su condición de pecado, se arrepiente, se vuelve a Dios y es bautizado como expresión de la decisión de consagrar su vida a Él e integrarse a la iglesia. El creyente entonces es esto, ¿sí? Hace unos meses estuvimos con Carlita y le decíamos que si ella creía en Jesucristo y ella dijo, sí creo de todo corazón. Bueno, pues entonces da el paso de fe. Y ella dijo, lo doy, y la llevamos a las aguas del bautismo. En las aguas del bautismo, ella, ¿sí? Hace la expresión de esa decisión que tomó antes de consagrar su vida a Él, incluso de integrarse a la iglesia. Ella es parte de nuestra iglesia de comunidad Maranata, porque ella se conecta muchas veces para estar con nosotros en los cultos. No está físicamente, pero está virtualmente. Entonces ella pertenece a nuestro grupo, pertenece a la iglesia. ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque creyó en Jesucristo y el creyente que cree en Jesucristo verdaderamente en su corazón, se arrepiente de sus pecados, se vuelve a Dios, se bautiza. Y eso como expresión de la decisión de consagrar su vida al Señor. Punto 7. Entonces, de ahí el punto 8 nos dice que la iglesia es la comunidad de creyentes en Cristo Jesús. Fue creada en el corazón de Dios desde la eternidad, por lo que trasciende los tiempos. Es el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, del templo en el que Dios habita por medio de su Espíritu. Pueblo que por medio de la fe desciende de Abraham, sin importar el origen étnico o nacionalidad de las personas. En el Nuevo Testamento se le denomina Iglesia de Dios. Esa identidad y pertenencia le compromete a vivir en Él, por Él y para Él. Su misión es formar discípulos de manera incluyente en todo el mundo. Esta es la iglesia, ¿sí? El cuerpo de Cristo. Los creyentes pasan a formar parte de la familia de Dios, que es la iglesia, la comunidad de creyentes, el grupo de creyentes. La iglesia somos todos los creyentes. El templo es el lugar donde se reúnen algunos creyentes, pero la iglesia somos todos los creyentes. Entonces la iglesia está en todas partes. Donde haya gente que esté congregada en el nombre de Jesús, hay iglesia. Ahorita nosotros estamos siendo iglesia y no estamos en el templo. Algunos están en la comodidad de su camita y voy a todo dar. Otros están en su sillón, a lo mejor otros en su hamaca. A lo mejor mi hija está ahí colgada en su hamaca allá en Mérida. Y algunos otros estamos aquí en el embate del calor, sufriendo del calor. Por cierto, ahí inviten una chivacola. Y estamos aquí predicando la palabra, pero lo más importante es esto, lo más importante es que nosotros somos la iglesia y la iglesia nace en el corazón de Dios. Él siempre quiso hacer esto. Él deseaba que sus hijos estuvieran juntos desde el Antiguo Testamento. Por eso creó un pueblo, por eso dice, ustedes son mi especial tesoro, quiero que estén conmigo. Entonces al ir formando esto, va haciendo este grupo, lo va haciendo. Y nosotros ahora le damos lo que la promesa de Dios hacía en el Antiguo Testamento. A Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las simientes de la tierra. Y se está cumpliendo a través también de la iglesia. No solo de su pueblo Israel, sino a través también de la iglesia. Y mientras nosotros estemos aquí, la iglesia va a perseverar siempre. Y si nos vamos, la iglesia va a seguir perseverando, porque la iglesia es de Dios. Aquí ahora nosotros conocemos que la iglesia se llama Iglesia de Dios. Nosotros por eso adoptamos ese nombre como Iglesia de Dios. Y nosotros decidimos ponerle entre paréntesis séptimo día, haciendo referencia al cuarto mandamiento de los 10 que conocemos del Éxodo 21 al 17. Y ahí haciendo referencia a ese mandamiento, que es el de hermana Moni, que dice el cuarto mandamiento. Acordarte has del día de reposo para santificarlo.
6 días trabajarás y harás a tu obra. Así se lo sabe todo, ¿eh? Muy bien, hermano. Haciendo referencia a ese mandamiento, es por eso que le ponemos ahí. Y luego sigue AR, y eso no es de nosotros, ni de la Biblia, ni nada. Simplemente, sencillamente es AR porque quiere decir asociación religiosa. Y eso lo hacemos nada más porque la Secretaría de Gobernación en el año de 1993 determinó que todas las iglesias deberían tener esas siglas como asociación religiosa. Y tenemos el permiso 993, o sea que somos la 9ª iglesia que se registró en el año de 1993. Iglesia de Dios, séptimo día AR, SGAR 993. Ese somos nosotros. Pero nosotros tomamos el nombre lo tomamos de aquí, hermanos. Porque él siempre quiso el pueblo de Dios y siempre quiso una iglesia que se llamara la iglesia de Dios. Pablo lo reconoce en varios versículos de la Biblia. Él dice: saludos a la iglesia de Dios que está en Corinto, saludos a la iglesia de Dios que está en Éfeso, saludos a la iglesia de Dios que está en Filipos. Y así se pone a saludar. Y entonces nosotros por eso determinamos y creemos que esta iglesia está aquí puesto con este nombre por parte de Dios y que entonces esta iglesia tiene su identidad y su permanencia en Cristo. Y esto nos compromete a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y nuestra misión es hacer discípulos donde quiera que estén y ser incluyentes con todos. Por eso estamos en este discipulado. Esta es la primera parte. La segunda parte la vamos a ver después, que ya es la acción cristiana. Ese es el fundamento doctrinal y tiene que ver con la fe y salvación. ¿Cómo llega la salvación a nosotros? En la segunda parte vamos a ver qué hacer un cristiano. Y en la tercera, lo que hemos entendido nosotros acerca del escudriñamiento y de las escrituras. ¿Qué hemos entendido? ¿Cuáles son algunos conceptos que nosotros entendemos? Pero eso lo vamos a ver más adelante. De esta parte, de la parte número 1, ustedes, hermanos, con toda la confianza del mundo pueden decirme si hay alguna pregunta o todo quedó claro. Si todo quedó claro, sí, hermana. A mí me gustaría, hermano, si es que pudiese a lo mejor un poquito ahondar en la función del Espíritu Santo. Yo he platicado mucho con el hermano Guillermo al respecto del Espíritu Santo, pero a veces cuando vienes de una tradición católica, pues ya ven que son trinitarios y ven al Espíritu Santo como una persona. Entonces, yo le explico a él que es el poder que emana de Dios y del Hijo. Pero sí podría usted andar un poquito al respecto. Ya lo explicó, pero sí me gustaría que pudiera, si es que se puede ahondar un poquito en el Espíritu. El Evangelio de Juan, capítulo 14, y otros capítulos más, hablan de la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, de alguna manera, la misma Biblia nos marca lo que es. Saludo, aprovecho para saludar este espacio para saludar a mi querido hermano Benjamín Luna. Pasa vos, hermano. No me digas que andas en el metro. ¿En serio? Ah, qué bárbaro eres. Está bien, muy bien, hermano. Entonces, insta tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? Y que la palabra se dé en todo tiempo. Bien, hermano, bienvenido. El Señor te bendiga. Pasa vos. Es un amigo de hace, hermano, si le contara. No, pues ya ni modo, mira, ya está sin cabello ando, Benjamín. ¿Ah? Dios te bendiga, hermano. Miren, 14 dice así acerca del Espíritu. Primero es una promesa, ¿sí? Y también lo que dice es que no nos va a dejar huérfanos. Versículo 18, nos dejaré huérfanos, vendré a vosotros y todavía un poco más y el mundo no me verá. Y aquí está la manifestación del Espíritu. Y luego dice que el Espíritu Santo dice que está para guardarnos también. El que me ama guardará mi palabra. Entonces, el Consolador, el verso 25 desde aquí dice, 26, más el Consolador del Espíritu Santo a quien el Padre enviará primero. El Padre lo va a enviar. En mi nombre, dice que Él enseñará todas las cosas. Entonces es un maestro, viene a enseñarnos. Enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Él viene para hacer esta labor, para hacer esta misión de enseñarnos y recordarnos las cosas que Dios ya dijo. Miren, les voy a poner un ejemplo. Ustedes recuerdan la historia de Caín y Abel. Dicen que Caín y Abel, ellos estaban muy felices en el huerto, pero resulta que Caín le tuvo celos a Abel y entonces él determinó matar a Caín. Él se sentía mal, se sentía
porque había matado a su hermano, Dios lo confrontó, pero la pregunta es, ¿por qué se sentía mal? Y luego otra vez lo vimos también, si la ley todavía no se escribía, la ley se escribió mucho más adelante y si no estaba la ley, entonces ¿cómo sabía él? ¿Por qué se sentía mal que de haber matado a su hermano si no había ley? ¿Quién lo estaba redarguyendo? ¿Quién lo estaba haciendo ver que no era, que estaba mal lo que hizo? Nadie más que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que estaba ahí. Dios puso la ley en nuestros corazones y el Espíritu Santo se encarga de enseñarnos eso. Se encarga de recordarnos eso. Entonces, cuando mi hermana Vegeta Fidushi, por ejemplo, Fudishi, ella regaña a su marido, se acuerda y dice, ay, ¿por qué lo regañé tan feo? Debo tratarlo mejor. Y entonces, ¿quién la está regañando? ¿Quién le está llamando la atención? El Espíritu Santo. Cuando estamos haciendo algo y consideramos que está mal, es porque el Espíritu Santo nos está hablando, está tocando nuestras vidas. Recuerden, habíamos dicho que el Espíritu Santo antes de la conversión es una influencia y una vez convertidos es una pertenencia. Y aquí el Espíritu Santo es el que nos revela al Padre. Dice la Escritura que Él nos revela al Padre. Entonces, si es así, entonces el Espíritu Santo es el que nos va a revelar. Voy al capítulo 10, ese es el 14, en el 16. Dice, la obra del Espíritu, capítulo 16, dice, esto los dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vais. Voy más adelante y le dice, yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Eh? El Espíritu Santo nos convencerá ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Entonces, esa es obra del Espíritu Santo. ¿Sí? De pecado, por cuanto no creen en mí. De juicio, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia, perdón. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y todo eso es maldad. Ahora, aún tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden llevar ahora. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad. ¿Se da cuenta? ¿Sí escucharon? Él nos va a guiar a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjense bien, el Espíritu Santo es tan noble, que dice que el Espíritu me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjense bien, qué importante es esto, porque muchas iglesias y muchas gentes adoran al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, aquí dice la palabra misma, Jesús dice, Él me glorificará. No está pidiendo el Espíritu Santo gloria para Él. Nosotros se la damos a Él. Yo reconozco que el Espíritu Santo es muy importante para nuestras vidas. Es muy importante. Sin el Espíritu Santo, nosotros, hermanos, de verdad, no sabríamos ni qué hacer. Estaríamos perdidos. Le damos gracias a Dios porque nos da el Espíritu Santo, su poder que emana de Él y del Hijo, viene a nosotros, nos enseñan, nos guían, nos transforman, nos redargullan, nos exhortan, hacen esa labor en nosotros de convencimiento, de pecado, de justicia y de juicio, porque sin Él, hermanos, estaríamos perdidos. Pero de eso a que lo glorifiquemos como al Padre o al Hijo, ahí sí es otra cosa. Alabamos a Dios por lo que nos da. Y reconocemos al Espíritu Santo y sabemos que el Espíritu Santo es muy importante. Yo pido a Dios que me llene de su Espíritu Santo. Yo le pido a Dios que me llene día con día de su Espíritu y que eso haga en mi vida, que repercuta de tal manera que transforme mi vida. ¿Cómo? Enseñándome, redarguyéndome, exhortándome, convenciéndome, guiándome, mostrándome la palabra de Dios, mostrándome la voluntad de Dios, ayudándome en mis debilidades, porque dice Romanos que también Él nos ayuda a pedirle a Dios, Él gime dentro de nosotros para ayudarnos a pedir a Dios. Entonces, si esto además también, les voy a decir, el Espíritu Santo vive en nosotros, dice la Escritura en Romanos 3, 16 y 6, dice que nosotros somos templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces esto nos habla a nosotros de que dentro de nosotros está ese poder de Dios. ¿Cómo sucede? No lo sé. Pero lo que sí sé es que está ahí. Y yo lo creo por fe. Esa fe me lleva a entender que yo tengo que estar de acuerdo con Dios en lo que Él me dice porque el Espíritu me lleva a entenderlo. ¿Sí? Dice verso 20, de cierto digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. No, aquí no está. En aquel día, no, ya está. Aquí, bueno. Aquí ya está la obra del Espíritu Santo. Entonces esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene para, como mucha gente
cree que nos viene a tirar, ¿no? Que si nos toca, vamos para atrás y se acabó. No, el Espíritu Santo viene para acompañarnos. El Espíritu Santo viene para guiarnos. Esa es la obra del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Otra pregunta? ¿Quedó bien? Bueno, sí me expliqué, porque a veces me cuesta trabajo. Espero que sí. Bien. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces resumimos nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy fue acerca del fundamento doctrinal parte 1 y solo vimos la parte que es fe y salvación. ¿Cómo es que el hombre tiene? Vimos la divinidad, que es el Padre, que es el Hijo, vimos el poder de Dios y del Hijo, que es el Espíritu Santo, hablamos del hombre, su pecado, su condición y de que puede ser salvado a través del Evangelio, ¿sí? Que Cristo ha muerto por nosotros, ha resucitado y nos ha salvado, y esto nos guía y nos lleva hacia allá a través del poder del Espíritu Santo. Y esto nos conforma a todos los que creemos en esto, nos conforma en ser creyentes, los creyentes nos conforma en lo que es la iglesia. Y la iglesia está establecida para proclamar el nombre de el Padre. Dice la palabra en el libro de Mateo, que le dice a Pedro, dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Y les explicaba el otro día que me imaginaba que era una iglesita chiquita, blanca, y las puertas del infierno pegando ahí contra ella. Y estaba aguantando. No, no es así. Es la iglesia grande y poderosa sobre las puertas del infierno y dándole, ¿por qué? Porque estamos rescatando a los perdidos, estamos rescatando a los que se van. Así debería de ser. Esa es la visión que deberíamos de tener. ¿Qué visión tienes tú de la iglesia? Oh, my God. Ahí se los dejamos. Y ustedes saben. ¿Preguntas, comentarios a la noticia? ¿Todo bien, Ismari? ¿Sí me escuchaste? ¿O te quedaste dormida? Ah, que yo tengo don de sanidad, ¿eh? Si ustedes tienen insomnio, me oyen predicar y se quedan profundamente dormidos. Damos gracias a Dios. Benjamín, es un honor verte, hermano. La verdad no sabes qué alegría me da porque me recuerdas tantas cosas y tantas gentes. Dios te bendiga, Benjamín. Que tengas un buen llegar a tu casa y que el Señor te bendiga, te guarde y estés bien. ¿Sí? Gracias. Hermana Mari, Dios le bendiga. Espero que hayan escuchado no solo usted, sino más gente por ahí. Mi hermano Martín a lo mejor ya salió de bañarse y por ahí escuchó. Que Dios le bendiga. ¿Sí? Gracias, Moni. Ahí está escuchando. Qué bueno. Dios te bendiga, hermano Martín. Hermana Moni, Guillermo. Mi corazón con ustedes, ya lo saben, y gracias por estar aquí. Gracias por el café, Guillermo. Carlita, te quiero mucho, hija. Cuídate. Ya se fue mi hija, ya no me despide de mi hija. Cuídense mucho, hermanos, que el Señor les bendiga. Paz a ustedes. Pasa vos, hermano. Paz. Hermanos, pasamos.